En el Evangelio de Juan se aprecia todo lo que Jesús dijo e hizo como demostración de que era el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Además, vino como un integrante del pueblo del pacto, como un judío nacido en Belén, tal como lo habían predicho las Escrituras. Sin embargo, como escribió Juan, en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya, agradecido con Dios primeramente y con ustedes que continúan viendo y compartiendo los videos. Gracias por su apoyo. Vamos entonces a comenzar. Recuérdese que es súper importante su Biblia, su lección, algo con que tomar notas. Pero también antes de comenzar yo les continúo haciendo la invitación para que se conecten a esta línea de oración Madrugando con Jesús los días lunes, miércoles y viernes, 5 de la mañana, hora de California. El número usted lo puede ver allí en pantalla, allí se encuentra el número. Usted marca ese número, entra el número de PIN y puede participar de los pedidos y agradecimientos a las 5 de la mañana, muy temprano, lunes, miércoles y viernes. Bueno, ahí está la invitación. Hoy sí, entonces vamos a comenzar y no lo queremos hacer sin antes pedir la dirección de nuestro Dios a través de la oración, así que me acompañan por favor. Bendito Dios, una vez más, Señor, nos acercamos hacia usted, confiado en los méritos de Jesús. A través de él pedimos el perdón de nuestros pecados y pedimos que usted nos dote y nos dé la sabiduría necesaria para poder, Señor, entender este tema de suma importancia para nuestra vida. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que nos da de poder estudiar libremente. Por favor, guíenos, sea con mis amigos, mis hermanos, en el momento que ellos vean este estudio a través de esta plataforma. Quédese con nosotros, se lo rogamos, se lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, el tema de esta semana, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y es curioso que cuando comenzamos, ¿verdad?, en la introducción, ese versículo de Juan 1:10 que decía que en el mundo estaba y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no le reconoció. O sea, prácticamente Jesús estaba en el mundo que él mismo creó, pero el mundo no lo conoció. Y esta afirmación es asombrosa. Como podemos ver en los 4 evangelios, muchos no lo reconocieron como quien era realmente, aunque deberían de haberlo hecho. Especialmente en vista de todo lo que Jesús dijo e hizo, y más aún porque las escrituras del Antiguo Testamento lo señalaban claramente. Esta semana veremos otras maneras por las que Juan reveló a Jesús como el Mesías y también por qué algunos siguieron rechazándolo a pesar de todas las poderosas evidencias de que era el Cristo. Y vamos a ver ¿qué podemos nosotros aprender acerca de sus errores? Antes, vamos a memorizar ese versículo que se va a encontrar esta semana en el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 36. Así que, por favor, me acompañan y vamos a todos juntos a leerlo. Y dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Vamos entonces todos juntos a pasar a el día domingo. Así que acompáñenme por favor, dele vuelta a su página de estudio y vamos a comenzar con el día domingo. Y en el día domingo nosotros vamos a ir viendo y encontrando, ¿verdad?, las señales, obras y prodigios. Señales, obras y prodigios.
Además de los milagros específicos que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Milagros que Juan está utilizando para señalar a Jesús como el Mesías. El evangelista, o sea, Juan, también registra el debate más amplio acerca de las señales, las obras y los prodigios hechos por Cristo. Las señales y los prodigios no eran en sí mismos la demostración de su mesianismo, pues muchos profetas, incluso falsos profetas, también hacían presuntamente milagros. Juan no registró las señales solo porque destacaban a un gran hacedor de milagros. Las señales que Juan registró tenían el propósito específico de demostrar que Jesús era el Mesías y que provenía de Dios el Padre. ¿Cómo describen los siguientes versículos del capítulo 5 de Juan, versículo 17-20, versículo 36 y 38, la relación entre Jesús y Dios el Padre, especialmente en el contexto que estamos hablando, el contexto de las señales? Así que vamos a ir a la Escritura. Acompáñeme, por favor, abra su Biblia en Juan capítulo 5 y leeremos los versículos, como ya les mencioné, versículo 17, versículo 20, versículo 36 al 38. Versículo 17 dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y Juan 5:36 al 38 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Miren, hermanos, Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Los dos eran uno solo. Las obras demostraban que el Padre está en mí y yo en el Padre, dijo el Señor. Y el propósito de la venida de Jesús era hacer las obras de aquel que lo envió, para que esas obras demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. O sea, es decir, vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado, y las obras que hizo fueron un claro testimonio de que Él procedía del Padre. Sin embargo, como ya hemos visto, como hemos estudiado en el pasado, a pesar de las poderosas señales y del testimonio de numerosas personas, muchos decidieron no creer. Los líderes religiosos le preguntaron a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, di que tú eres el Cristo. Jesús respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Claramente Jesús estaba apuntando a los milagros y a las señales que habían hecho, que únicamente una persona que hubiera sido enviada por Dios podían hacer. Ahora, si Jesús hubiera dicho directamente que Él era el Mesías, estos líderes religiosos siempre estaban allí dispuestos a encontrar alguna forma de entramparlo. Y si Jesús hubiera dicho que Él era el Mesías abiertamente, se hubieran abalanzado contra Él. Y Jesús sabía esto. Por eso Jesús señaló a las obras que había hecho. Si Jesús hubiera dicho que era el Cristo, ellos hubieran fácilmente poderlo haber negado. Pero ¿cómo podían negar las señales, las obras y los prodigios? Ellos daban testimonio poderoso de quién era y de la procedencia divina que Él tenía. Miren, una cosa es, por ejemplo, hoy en día, cuando nosotros podemos decirle a todas las personas que somos cristianos, ¿verdad? Pero si nuestras obras no dejan ver que somos cristianos, no nos van a creer.
Ahora, muchas personas, por las obras que ven que hacemos, por la manera en cómo nos comportamos, sin necesidad de que nosotros le digamos que somos cristianos, las personas mismas detectan y ven y dicen, y muchas veces y ocasiones nos dicen: oh, usted es cristiano. ¿Por qué? Porque las señales de un cristiano, las obras que vamos a hacer, son impulsadas por el Espíritu Santo y van a ser diferentes a las obras del mundo. Por eso Jesús, cuando le preguntaron: mira, dilo directamente, ¿tú eres el Mesías? Jesús les dijo simplemente: vean lo que he hecho y juzguen por ustedes mismos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar tener un corazón duro como el de estos líderes religiosos? ¿Y de qué manera nosotros podríamos estar luchando en contra de la misma obra de Dios? Ciertamente, si nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo, será imposible que evitemos tener nuestro corazón duro y que nos volvamos en personas religiosas. Y justamente, al volvernos personas religiosas únicamente, estaríamos entorpeciendo la obra de Dios. Vamos entonces a pasar, hermanos, a el día lunes, la autoridad de las Escrituras. Y este es un tema súper importante. Mire, porque mucha gente no cree en las Escrituras. Mucha gente dice que las Escrituras fueron escritas por hombres y que tienen incluso se contradicen. ¿Por qué? Porque no creen en la autoridad de las Escrituras. Y además de los milagros y los testimonios específicos que el apóstol Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, también el apóstol Juan apeló a la autoridad del Antiguo Testamento y a sus profecías que anunciaban la obra de Cristo. Saben que el Antiguo Testamento es fundamental no solo para el Evangelio de Juan, sino para todo el Nuevo Testamento. El fundamento presentado por Jesús en favor de quién era, de dónde vino, qué hizo y qué haría, fueron justamente las Escrituras del Antiguo Testamento. En el caso del Evangelio de Juan, lo podemos ver por todos lados. ¿Qué aprendemos aquí entonces nosotros acerca de la actitud de Jesús hacia la autoridad de las Escrituras? Para saber eso, vamos entonces a seguir leyendo ahí en el libro de Juan, en el capítulo 5, y ahorita leeremos el versículo 39, 40, el 46 y el 47. Y vamos a ver qué dicen las Escrituras y qué importancia le dio Jesús a las Escrituras. Versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y versículo 46 y 47 dice: por si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Claramente podemos ver aquí que el mismo Señor Jesús le dio una suma importancia a las Escrituras del Antiguo Testamento, a sus profecías y a todos los escritos que habían hecho los profetas. A lo largo de los evangelios, Jesús señala reiteradamente la autoridad de las Escrituras como un testigo clave en favor de él. Por ejemplo, utiliza a menudo acontecimientos del Antiguo Testamento para señalarse a sí mismo y lo que hace. Un ejemplo de ellos es su alusión al evento registrado en el libro de Números, en el capítulo 21, del versículo 5 al 9. Allí se recuerdan que estaba sucediendo que las serpientes mordían a los israelitas y morían. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce por indicaciones de Dios y les dijo que miraran, los que cuando fueran mordidos y miraran a la serpiente, no iban a morir. Por eso dice allí en el libro de Números, ¿verdad? De que se hizo toda esta serpiente y no moría. Ahora, Jesús hace referencia a este evento del Antiguo Testamento justamente en el capítulo 3, versículo 14 de Juan, que dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado. Ahora, todos los que eran mordidos en el desierto estaban destinados a morir. Era una muerte segura. No había un antídoto. Pero ¿cuál fue el antídoto? Mirar a esa serpiente de bronce que representaba ¿a quién? A Cristo levantado en la cruz. Y todos los que miramos a esa cruz, aunque hemos sido mordidos por la muerte, nuestro antídoto es Jesús. Y es por eso que invitamos a todos amigos que no han aceptado al Señor Jesús a que tomen este antídoto, a que miren hacia Jesús levantado. Y aquí Jesús en este párrafo no solo se refiere al incidente histórico, sino además porque al utilizarlo para señalarse a sí mismo, nos da la interpretación autorizada de lo que aquel evento histórico pretendía transmitir. Jesús no es el único que usa el Antiguo Testamento para establecer este fundamento. Y como ya hemos leído al comienzo del Evangelio de Juan, Felipe, que fue uno de los discípulos del Señor, también se refiere al Antiguo Testamento cuando viene, ¿verdad?, con su hermano y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Claramente podemos ver aquí que Felipe está también utilizando el Antiguo Testamento para sentar una base de lo que él está hablando. Ahora, ¿qué enseñan estos textos acerca de la autoridad de las Escrituras tal como la entendía Jesús y Juan? ¿Y qué debería decirnos esto acerca del papel crucial que toda la Escritura debe tener también para nuestra fe? Leamos el capítulo 13 y versículo 18 de Juan. Dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Aquí está Jesús cumpliendo la profecía de que un amigo, ¿verdad?, lo iba a entregar. Y Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. O sea, es una profecía que se estaba cumpliendo en los ojos de estas personas en ese momento. Y es una profecía que nosotros al leer ahora el Nuevo Testamento vemos que ya se cumplió. Pero Jesús está cumpliendo las profecías tal y como se había predicho. Juan 19, versículo 24, 28 y 36 continúa hablando acerca de esto. Dice el 24: entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Todas estas profecías Jesús las cumplió al pie de la letra. ¿Y cuáles son las fuerzas sutiles o que abiertamente a veces operan hoy tratando de socavar nuestra fe en la autoridad de la Biblia? Hermanos, tenemos que llenarnos y empaparnos de la Escritura, porque como pudimos leer, Jesús cumplió con todas las profecías que se habían dicho años, pero años atrás. Así que vamos a ir aprendiendo. Vamos entonces a continuar y ahora en el día martes. El día martes nos va a hablar de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, y esta va a ser en dos partes. Hoy veremos la primera. La primera parte va a hablar, ¿verdad?, de una discusión con los líderes religiosos que tuvo Jesús acerca de su identidad. Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. Y a primera vista pareciera innecesario que lo hiciera.
¿Por qué? Porque ellos conocían las Escrituras y creían en ellas. Sin embargo, lo hizo para mostrarles quién Él era, independientemente de cuán duros fueran de sus corazones y de cuánto lucharan contra la convicción impulsada por la evidencia. Por su parte, Juan registra muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Ahora, ¿qué relación existe entre los siguientes pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? ¿Cómo utiliza el Nuevo Testamento estos textos para dar testimonio en favor de Jesús? Leamos Juan 1:23. Juan 1:23 dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y a dónde se encuentra? En Isaías 43. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía con referencia a Juan el Bautista. Otro pasaje del Nuevo Testamento de Juan capítulo 2, 16 y 17 dice: y digo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y Jesús estaba simplemente repitiendo el Salmo 69:9, en donde dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Claramente vemos esa conexión entrelazada y del Nuevo Testamento con el Antiguo. Leamos un pasaje más, Juan 7:38, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús aquí está viendo repetición de Jeremías capítulo 2, versículo 13, donde dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y Juan 19:36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Números 9:12, hablando de los sacrificios, dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán su hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Claramente miramos aquí estas profecías se han cumplido. Y yo les recomendaría, hermanos, amigos, lean el Salmo 22 y ustedes encontrarán todo la crucifixión descrita de todo lo que iba a suceder. Lo describe el Salmo 22 años atrás. Todavía, oiga esto, ponga atención, todavía ni siquiera se había inventado la crucifixión, pero ya el Señor lo había profetizado a través de David en el Salmo 22. Ahora, no solo Juan habló acerca de esto, sino también lo hizo Pedro, lo hizo Pablo, lo hizo Mateo, Marcos, Lucas, y todos los escritores del Nuevo Testamento subrayaban una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cómo la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y aunque Jesús estaba continuamente destacando ante los discípulos las Escrituras que predecían su ministerio, ¿cuándo entendieron ellos finalmente que las Escrituras señalaban a Él como el Cristo? ¿Cuándo entendieron? ¿Saben hasta cuándo? Hasta después de que Jesús murió, hasta después de que Jesús resucitó y hasta después que se les apareció. Porque aún cuando no encontraron el cuerpo no creían, aún cuando les dijeron que habían resucitado no creyeron, y aún cuando se les apareció no lo creía.
Es por eso que cuando Jesús resucitó de los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. Continuamos con la segunda parte, mis amigos. Vamos a ir a miércoles. Miércoles vamos a ver la segunda parte de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Jesús habla con los líderes religiosos y les dice de esta manera: ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Ahora, esta es una afirmación increíble acerca de sí mismo. O sea, Jesús con escritos tales está demostrando quién es Él. Y las estimaciones van a tener variación, pero algunos estudiosos sostienen que Jesús de Nazaret cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. O sea, si hablamos en términos humanos, la probabilidad de que algo así ocurriera era insignificante. O sea, sería el equivalente de querer encontrar una aguja en un pajar, o sea, una aguja que tiraran en un pajar y que la encontráramos en el primer intento. Ahora, buscando a tientas, o sea, con los ojos vendados, solo con el tacto. Esas eran las posibilidades de que estas profecías las cumpliera alguien. Imagínense. O sea, en un porcentaje imposible. Pero con todo y eso, Jesús las cumplió. Y no tenemos duda de que el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron predichos por el Antiguo Testamento como evidencias contundentes de su identidad como el Mesías esperado. Juan menciona estos textos del Antiguo Testamento en numerosas ocasiones para dejar en claro quién era Jesús y por qué debemos creer en Él y aceptar la salvación que nos ofrece. Ahora, ¿qué va a revelar cada uno de los siguientes pasajes del Evangelio de Juan acerca de Jesús como cumplimiento de la profecía mesiánica? Leamos para empezar Juan capítulo 12, versículo 13. Juan 12 y 13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y el Salmo 118 también dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y Juan capítulo 12, versículo 14 y versículo 15 dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estaba haciendo referencia justamente a Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti mismo, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Juan capítulo 13 y versículo 18 dice: no habló de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Y el Salmo 41, 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañal. Juan 19, versículo 37. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. También Zacarías 13, 16 dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. O sea, cuán firmemente está nuestra fe en que creemos en Jesús. Después de leer todos estos pasajes, después de leer acerca de los milagros, pero sobre todo después de vivir la experiencia de tener un milagro en nuestra vida propia,
Creo que si alguien nos preguntara por qué creemos en Jesús como el Mesías, nuestra respuesta podría ser sin duda, simplemente porque estoy aquí hablando contigo. Porque es Él el que sostiene la vida. Porque es Él el que nos da el aire, nos da el respirar. A través de Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo hecho puede ser. Alabado sea el nombre de Dios. Y esta confianza que tenemos en Jesús es la fe que tenemos de que un día regresará por cada uno de nosotros. Vamos a pasar entonces ya en el último día de este repaso, el día jueves, desde abajo. Ese es el título, desde abajo. Y en nuestro estudio del Evangelio de Juan, nosotros hemos visto hasta aquí que Él muestra que Jesús es el Mesías prometido, a quien el pueblo judío había estado esperando con tanto anhelo. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. Y la pregunta que surge aquí es, ¿por qué? ¿Por qué eran estos sus mayores enemigos? Veamos a ver lo que dice las Escrituras acerca de esto. Veamos en Juan capítulo 8, versículo 12 al 30. Aquí vamos a ver una dinámica entre Jesús y estos líderes religiosos. Y vamos a ver cómo los textos explican mejor por qué muchos de ellos lo rechazaron. Juan capítulo 8, versículo 12 hasta el 30. Todos juntos, por favor. Otra vez, Jesús se les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: ¿Tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús, y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí no me conocieses, también a mi Padre conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le reprendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron porque les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Jesús claramente les está diciendo: miren, ustedes no me conocen porque tampoco conocen al Padre. Y deberían de haber conocido a ambos. Pero el problema es que se estaban engañando ellos mismos. Estaban tan atrapados en sus propias tradiciones y filosofías que rechazaron
a Jesús, al Mesías, teniéndolo delante de ellos. Y a pesar de los hechos y las palabras de Jesús que revelaban al Padre. En segundo lugar, Jesús les dice, ustedes son de abajo. En otras palabras, por muy religiosos que fueran, no eran hombres espiritualmente, ni tampoco eran hombres piadosos. No tenían nada de espíritu de Dios en ellos. Ellos nomás tenían la apariencia. Pero eso era todo. Eran piadosos por fuera. Aparentaban, pero eran incrédulos por dentro. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto no es nada nuevo. Para Jesús no era nada nuevo tampoco. ¿Por qué? Isaías 29:13 en el Antiguo Testamento les dijo, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Este mismo concepto fue repetido por Jesús siglos después, cuando él mismo les declaró acerca de estas escrituras y les dijo, en vano me honran cuando enseñan como doctrinas de mandamientos de hombres, allí en Marcos capítulo 7 y versículo 7. Sus enseñanzas y mandamientos eran de este mundo. Eso era lo que practicaban estos hombres religiosos. Y como Jesús dijo entonces, yo no soy de este mundo. O sea, ya estaban ellos desconectados completamente. Mire, ya era malo, pongámoslo de esta manera, ya era malo que estos hombres se engañaran a sí mismos. El problema es, y empeoraba para ellos, cuando ellos también, con el mismo engaño, descarriaban a otros. Alguien dijo por ahí, es terrible, ¿verdad? Es malo decir mentiras. Es peor decir mentiras acerca de Dios, pero es terrible enseñar mentiras acerca de Dios. No obstante, y curiosamente, Juan dice que como resultado del intercambio de estas palabras que tuvo Jesús con estos religiosos, muchos de los que estaban ahí, de acuerdo con el versículo 30, creyeron. ¿Por qué? Porque estas personas tenían su corazón abierto. Y a pesar del mal desempeño de los líderes, muchos judíos fueron capaces de descubrir por sí mismos quién era Jesús. Y creo que esta es una lección para nosotros, para ustedes, mis amigos, mis hermanos. La situación se va a tornar difícil adentro incluso de las congregaciones. ¿Por qué? Porque se está repitiendo. Los líderes espirituales están abandonando al Señor Jesús y se están preocupando más por tradiciones. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que muchas gentes, al ver todas estas tradiciones introducidas en las congregaciones, tienden, ¿verdad?, a desanimarse. Pero saben que, al igual que estos hombres judíos, escuchen únicamente la voz de Dios y créanle a Él. Estudie la Escritura. Llénese, empápese de la Escritura. Porque de este intercambio de Jesús con los líderes religiosos, nosotros podemos extraer lecciones importantes. Importantes como poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Y así nosotros, cuando estemos conectados con Dios, vamos a notar la diferencia. Pero ¿saben quién? El que busca al Señor Jesús lo encuentra. Y no es difícil de encontrarlo. Termino con esta historia. Sé que el tiempo está avanzando, pero mira, es una historia verdadera. En 1980, Lee Strobel es un periodista de investigación ateo que trabajaba en un periódico en Chicago llamado La Tribuna. Bueno, Lee Strobel gana un premio en Chicago, ¿verdad? En esa
en ese lugar de trabajo y para celebrar se va con toda su familia a un restaurante. Cuando están allí en el restaurante, están comiendo, allí su hija Ali compra un dulce y entonces involuntariamente se tragó el dulce y se le quedó en su garganta y se estaba ahogando. Allí se encontraba una enfermera de nombre Alfie. Y entonces esta enfermera fue y le dio los auxilios y la hizo, ¿verdad?, que tirara el dulce. Prácticamente le salvó la vida a la niña. Entonces cuando Leslie, la esposa de Lee Strobel, ella ve, ¿verdad?, lo que ha hecho esta enfermera, Alfie va y le quiere agradecer lo que había hecho. Alfie, que era una creyente, le confiesa que ella no tenía pensado ir a aquel restaurante ese día, pero que Dios le había dicho que fuera. Entonces esto provocó un acto de fe en Leslie, la esposa de Lee Strobel. O sea, la nueva fe de ahora de Leslie se va a interponer en el matrimonio. ¿Por qué? Porque como ya les dijimos al principio, Lee Strobel era un ateo. Entonces este investigador, ¿verdad?, ateo, para que su esposa abandone la fe, comienza a investigar para probar que Jesucristo nunca había resucitado de los muertos. Creencia que es uno de los pilares del cristianismo. Entonces, conforme está haciendo esta investigación va a compaginar con otro caso que también estaba investigando Lee Strobel, en donde había un culpable de nombre James Hick, que le había disparado a un policía. Bueno, entonces el papá de Lee Strobel, con el que este hombre no tenía ninguna relación con su papá, el papá de él muere. Y entonces viene Lee Strobel y le va a comentar a la mamá, ¿verdad?, le comenta acerca de que nunca él había estado orgulloso de su papá. De que su papá nunca había estado orgulloso de él, del trabajo que él hacía como periodista, y que a su papá simplemente no le importaba, que él nunca había visto un interés por todo lo que él había hecho, que nunca había como elogiado sus triunfos en el periodismo, y que su papá murió y nunca le dijo nada. Entonces él se está quejando con la mamá, y la mamá lo que hace es que va al cuarto y viene con un folder inmenso. ¿Y qué creen que contenía este folder? Allí en ese folder guardaba el papá todos los artículos del hijo, por mínimos que hubiesen sido desde el principio hasta los más exitosos. Esta acción del papá le hace reflexionar, ¿verdad?, que no todo lo que parece es. Finalmente, Lee Strobel resuelve el caso de Hick y encontraron que era inocente, a pesar de toda la evidencia que había, ¿verdad?, sobre este hombre al principio. Pero cuando se investigó se dieron cuenta de que era inocente. ¿Qué sucede? Que Lee Strobel empieza a investigar acerca de la resurrección de Cristo. Y sucede lo inesperable. Empieza él a tener fe en la resurrección y al final de todo se convierte. Cree en Cristo. Un hecho que él nunca se le hubiera pasado por su mente. Ahora él está emocionado porque ha descubierto la resurrección de Cristo. Entonces fue a hablar con el director del periódico y le dijo: oye, ¿será posible que tú puedes publicar este reportaje acerca de la resurrección de Cristo? Y el director se opuso y le negó esa opción de publicar en el periódico la investigación. Entonces se le cierra la puerta de publicarlo a través del periódico, pero su esposa le dice: oye, amor, ¿por qué en vez de publicarlo en el periódico, por qué no lo publicas a través de un libro? Y lo hizo de esa manera.
Un libro que ha tenido un éxito tremendo. El libro se titula El caso por Cristo, que incluso se ha hecho también una película acerca de este ateo que llegó a convertirse porque trataba de buscar a Cristo, aunque tal vez no con las intenciones que él pensaba. Pero mire, el Señor actúa en diferentes maneras. Busquen ese libro, The Case for Christ, o vean la película. Es muy bonita, muy interesante. Hemos llegado al final, amigos y hermanos. Agradezco que se hayan quedado hasta aquí. Les suplico de todo corazón que continúen dándole like a los videos, que por favor compártanlo y que continuemos estudiando. La próxima semana estaremos aquí, si Dios lo permite. Si Él no ha regresado, estaremos para estudiar a la misma hora a través de esta misma plataforma. Recuérdense que mientras nosotros terminamos, ¿verdad? Y mientras esperamos que Cristo regrese o que Él nos llame al descanso, si decimos que le amamos, demostrémoslo. ¿Cómo? Simplemente amando a nuestro prójimo. Un abrazo y muchas bendiciones. Hasta la próxima.